Hola chicos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Hoy quisiera hablarles de la clase que vamos a desarrollar que tiene que ver con la conducta. Y como ustedes saben, la conducta es el objeto de estudio principal de la psicología. Si hablamos así normalmente, vamos a decir que la conducta es todo lo que el ser humano hace, piensa y siente. Y dentro de estos tres aspectos vamos a entender un poquitito cuáles serían los componentes de la conducta que tiene que ver con lo psicológico, con lo biológico y lo social. Lo biológico primero porque obviamente hay componentes químicos y partes del cerebro que se activan para llegar a una acción, ¿verdad? Para hacer algo. Lo de pensar tiene que ver con las relaciones psicológicas, o sea, el pensamiento cognitivo. Y por último tenemos lo que nosotros sentimos que tiene que ver con lo social, ¿verdad? De todo lo que está estipulado dentro de la sociedad que hace que nosotros entendamos algo como positivo o negativo, ¿ok? Como por ejemplo la mentira. La mentira sabemos que es negativa, ¿verdad? Entonces nosotros le atribuimos directamente eso, por eso está relacionado con lo social. Entonces la conducta, sí, en palabras sencillas, es todo lo que uno hace, piensa y siente. Pero si vamos al sentido científico, la conducta es el acto realizado como reacción ante el estímulo. Este acto incluye el pensamiento, movimientos físicos, expresión oral, facial y respuestas emocionales. Bien, básicamente nosotros reaccionamos siempre a todos los estímulos y eso es básicamente la conducta. Por ejemplo, cuando eh, ahora mismo ustedes me están escuchando todos y están viendo el video, ¿verdad? Básicamente parece que no están haciendo nada, pero en realidad están haciendo una conducta y ustedes luego después de haber percibido todos estos estímulos, que serían la parte auditiva y lo visual, van a empezar a completar los ejercicios. O sea, básicamente nosotros reaccionamos ante los estímulos para llegar a algo. Eso es la conducta en sí. ¿Cuáles son los componentes de la conducta que ya habíamos mencionado que tienen que ver con los factores biológicos, psicológicos y sociales? ¿Ok? Biológico por todas las partes del cerebro que ya había dicho que se activan para llegar a hacer algo. Lo psicológico que entra todos los pensamientos, la atención, la memoria, la motivación, todo. Y lo social que tiene que ver con todas las reglas, normas que están impuestas. Bien, básicamente la conducta humana se rige por tres principios principales, que es la causalidad, la motivación y la finalidad. ¿Por qué se rigen por estos tres principios? Porque la causalidad dice que toda conducta tiene una causa en sí. Y dependiendo de esa causa es la manera en que nosotros actuamos. Que luego pasa a la motivación, donde eso que causó a nosotros una conducta nos lleva a motivarnos a hacer algo o no hacer absolutamente nada, ¿verdad? Y por último tiene una finalidad, porque toda conducta persigue la consecución de un fin y por eso cobra sentido en el comportamiento del ser humano. Ejemplo claro de esto. Yo les doy ahora mismo un trabajo. Ustedes, ¿cuál es la causa acá? Que ustedes tienen que hacer un trabajo para que yo les dé punto. ¿Cuál es la motivación? Ustedes tienen que llegar al punto. ¿Cuál es la finalidad? Lograr esos puntos. ¿Se entiende? Más o menos cómo se rige la conducta humana. Entonces, vamos a pasar a lo primordial acá que tiene que ver con la conducta relacionada a otros componentes que son básicamente tres, que son, habíamos hablado ya hace rato de lo biológico, psicológico y social, pero ahora vamos a hablar de sus dimensiones. Se vuelve a dimensionar otra vez la conducta en tres aspectos. Uno es la conducta afectiva, la conducta cognitiva y la conducta volitiva, ¿ok? Pero nosotros vamos a hablar primeramente de lo que sería la conducta afectiva. ¿Qué es la conducta afectiva? Y básicamente cuando decimos conducta afectiva nos estamos refiriendo al estado de ánimo en sí de una persona. Y se puede decir que es la manera en que nos afectan interiormente las situaciones o circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Se llaman también estados de ánimo. Básicamente todas las situaciones con las cuales nosotros vamos atravesando reaccionan a un aspecto de nuestro estado anímico. Si ustedes no logran los puntos, por ejemplo, de esta clase,
ustedes se sienten más o menos tristes. Hay una reacción afectiva. Si ustedes logran los puntos de esta clase, existe también otra reacción afectiva que sería la alegría y la felicidad, ¿verdad? Entonces, básicamente, son todas esas situaciones que ocurren a nuestro alrededor y que nos afectan interiormente, ¿ok? Por eso dice también acá en este pequeño cuadrito, las vivencias repercuten en nuestra conducta afectiva. Todas las cosas que nosotros hacemos tienen una repercusión dentro de lo que sería el estado afectivo. Y cuando hablamos entonces de afectividad, hablamos de tres aspectos fundamentales que se divide la conducta afectiva. Uno de ellos sería la emoción, el sentimiento y la pasión. La emoción, y vamos primeramente con esto, son estados afectivos que se caracterizan por una sola cuestión. Es un estado intenso pero no duradero. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Emoción es intenso y no duradero. ¿Por qué decimos que es intenso? Es intenso porque se presenta con mayor amplitud en un cierto momento, pero no dura. Por ejemplo, cuando ustedes se pelean con uno de sus compañeros de la clase, se enojan con él un momento, pero luego termina ahí. ¿Sí? Luego se hablan, se saludan normalmente, quedó. ¿Sí? Eso es una emoción. Es intenso en el momento, pero no es duradero. ¿Ok? Y tiene dos tipos de respuestas. Una es la respuesta externa, que tiene que ver con los cambios de expresión facial, como ven aquí en la imagen, el llanto, la risa, golpear con la mano, golpear a una persona, patear una silla, gritar o decir groserías. Esas son respuestas externas de la emoción que se pueden observar obviamente. Y las respuestas internas fisiológicas son lo que pasan dentro de nuestro organismo, como por ejemplo se acelera el corazón, se dilatan las pupilas, se libera el azúcar. eh, Vayamos al mismo ejemplo que les daba. Si ustedes se pelean con uno de sus compañeros, tienen una reacción externa, ¿verdad? Puede ser que la tercera imagen que se ve ahí, de más o menos la persona está en un estado de agresión o gritando, ¿verdad? Y una respuesta fisiológica porque se acelera el corazón, la respiración aumenta y tienen esa reacción. Pero una vez que ustedes básicamente se alejan o algo así, desaparece eso. Vuelve otra vez al estado parasimpático, ¿verdad? Donde los organismos otra vez vuelven a todo su estado normal, que en psicología nosotros llamamos homeostasis, que es entre el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Entonces todo se vuelve a mantener otra vez en un estado normal. Entonces, la emoción es un estado intenso por un momento, pero no es duradero. Ahora, cuando hablamos de un estado que básicamente voy a saltear un poquitito porque voy a hacer un ir para hacer una comparación rápida con el sentimiento, que es lo contrario a la emoción. ¿Por qué es lo contrario al sentimiento? Porque el sentimiento ya son estados afectivos que se producen por ciertas circunstancias que lo impresionan. El pensamiento se caracteriza por ser menos intenso que la emoción, pero más duradero. Entonces yo me enojo con mi compañero de la clase, ¿verdad? Me comporto con esa persona mal, vamos a decir, nos peleamos ahí un ratito, es intenso en el momento, que corresponde obviamente a una emoción, pero no es duradero. Yo salgo de ahí y termina. Pero esto puede pasar a ser un sentimiento, por ejemplo, al tener un odio, ¿sí? Me enojé con esa persona y ahora le odio a esa persona por tener ese conflicto conmigo. En este caso se transforma en un sentimiento. ¿Por qué? Porque ya no es más, obviamente, que voy a estar así todo tensionado y nervioso y va a continuar esto, sino que ahora ya voy a guardar cierto rencor interno hacia esa persona que se va a mantener. Entonces cada vez que yo le veo, ya está ya otra vez, qué pesado ese tipo, no, no sé, no la aguanto, insoportable. Ya tengo una especie de odio. Eso es un sentimiento, ¿ya? Que esa emoción se transforma en un sentimiento, no sé si me explico. Para poner otro ejemplo más claro otra vez. El amor, por ejemplo. El amor es una emoción. Ustedes, por ejemplo, cuando le ven a su pareja, todo bien, se ponen todos felices, su corazón palpita, luego por poco no sale todo, luego, ¿verdad? La respiración se vuelve más fuerte, pero es en ese momento que le ven nomás. Después cuando ustedes van en sus casas otra vez, se transforma en un sentimiento, porque le siguen queriendo, ¿verdad? Pero no es que están todo el día ahí con el corazón agitado o algo así, o palpitando a 1000 por hora por esa persona, ¿verdad? Entonces eso es básicamente el- la diferencia entre emoción y sentimiento. Bueno, vayamos a lo principal, ¿verdad?
Ya hablamos de la respuesta instintiva. Y acá vamos a ver algunas reacciones que están dentro de lo que sería la psicología, que tienen que ver con la timia, la distimia y la eutimia, que yo les pongo para que puedan conocer un poquitito algunos términos que se utilizan dentro del origen griego, ¿verdad? La, básicamente la eutimia es el equilibrio entre las emociones cuando la persona está en un estado normal. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Que estamos todos tranquilos, todos relajados, ustedes también me están escuchando, todo buena onda. Y luego viene la distimia, que tiene que ver ya con un estado de depresión neurótica, vamos a decirle, porque ya no me gusta lo absolutamente nada, me desagrada lo escucharle a ese profesor, no me gusta nada, nada, ¿sí? Y voy entrando básicamente, es un término también que se le suele dar a la depresión cuando una persona está así en un estado en donde mm, afectivo, ¿verdad? Donde ya no hay tanta, vamos a decirle, tanto cariño y tanto afecto de esa persona, sus emociones están siendo totalmente negativas. Y luego tenemos la atimia, ¿verdad? Que es básicamente a un estado de ánimo malo o bajo, ¿verdad? Vamos a clasificarlo nomás en estado de ánimo. Eutimia sería el estado normal, atimia sería un estado más o menos leve, ¿sí? Y distimia ya sería un estado totalmente malo, negativo ya para la persona, ¿ok? Que se puede transformar en una depresión. Bueno, si hablamos de emoción, no podemos dejar de lado el cerebro, que es la base de las emociones. Antes pues se solía decir que el corazón es si vos estabas enamorado, vos sentís en el corazón. Hasta ahora se suele utilizar, ¿verdad? Pero en realidad es erróneo eso. Ustedes saben que el corazón lo que hace es bombear sangre para que circule por todo el cuerpo, ¿verdad? En realidad, la base de la emoción se encuentra en esta parte del medio que está pintado en amarillo, rojo y verde, que se llama hipotálamo. Y en el hipotálamo se encuentra básicamente la amígdala. Y la amígdala es la que controla básicamente todas las emociones que nosotros tenemos. Y las emociones principales, eh, porque de ellas depende la supervivencia, el miedo, la ira. Ella es la que nos activa para que nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un estado de miedo, vamos a suponer que nos vamos caminando por la calle y nos van a asaltar. Se activa el sistema de la amígdala, ¿verdad? Todo este sector que ahí aparece como cerebro límbico, ¿verdad? Em, que básicamente lo que hace es nos activa, genera ese miedo y ahí nos permite una reacción que puede ser de huida o de enfrentamiento. Nosotros podemos enfrentarles al asaltante, como podemos huir o también podemos quedarnos quietos, totalmente quietos sin reaccionar. Eso ya dependiendo justamente de la persona. Entonces, básicamente ese es el órgano principal de todas las emociones y es por sobre todo aquella que nos permite a nosotros establecernos para la supervivencia, ¿verdad? Es la que nos permite actuar en esa relación. Bueno, pasamos entonces a lo siguiente, que tendría que ver con la influencia de la familia en la formación de los sentimientos. Y para esto le voy a explicar básicamente una pequeña investigación para que vean la importancia del afecto dentro de la formación de los sentimientos. Unos psicólogos que se llamaban Harry y Harlow, ¿verdad? Hizo un experimento con dos monos que eran pequeños, dos monos ni bebés, vamos a decirle. Estos dos monos se fueron separados de su madre y se les llevó en una pequeña jaula, obviamente cada uno en una jaula separada. En una de las jaulas, uno de los monos tenía a una mamá que en realidad era un pequeño tubo, ¿verdad? Pero que estaba todo, eh, donde le habían pegado básicamente todos elementos de felpa, o sea, todas cosas de, no sé cómo explicarles básicamente. Bueno, pero es como un pequeño juguete de felpa, pero de un tubo de ensayo. No tiene brazos, no tiene nada, absolutamente nada, solamente está recubierto totalmente con felpa y no tiene biberón, nada de eso. Y en el otro, al otro mono se le metió en otra jaula donde había básicamente un, un muñeco, pero que no estaba recubierto de nada de felpa, ¿verdad? Pero tenía comida.
La investigación dio como resultado que las crías mostraban una clara tendencia a estar aferrados al muñeco de felpa a pesar de no proporcionarles la comida. O sea, que el apego y el afecto es mucho más importante que incluso la alimentación. Esa es la investigación el resultado de la investigación. ¿Qué significa esto? Significa esto que nosotros no podemos vivir sin el afecto, sin el apego con otra persona. Por eso es que somos seres sociales. Sí o sí necesitamos depender básicamente de algo o de alguien. El mono en este caso que estaba con el muñeco este de felpa, por más que no se alimentaba, estaba mucho mejor que el otro que sí recibía alimento, pero no, no tenía básicamente el afecto. Vamos a decir que ese muñeco de felpa lo que hacía era como si fuera que el abrazo de la madre. Y el otro, como era básicamente un muñeco, vamos a decirle, de hierro, no transmitía absolutamente nada. Y esos monos, el mono que estaba con el muñeco de felpa tuvo mayores resultados positivos que aquel mono que solamente se le alimentaba. ¿Ok? Bueno, entonces es importante que, por ejemplo, dentro de la formación de nuestros sentimientos, todas las cosas que nosotros recibimos, todas las cosas que nos dicen, repercuten. Por eso es que nosotros tenemos que practicar un buen autoconocimiento de nosotros mismos para poder valorarnos y mejorar, obviamente, nuestra autoestima. Ok, seguimos. Vamos a hablar un poquitito de ya lo que sería la psicopatología de la afectividad, que ya tienen que ver con las reacciones anormales de las conductas afectivas. Cuando una persona reacciona ante un acontecimiento de una manera insólita, con intensidad inadecuada. ¿Qué significa esto? Que ya no es más normal su forma de reaccionar. Vamos a suponer de que me, con todos mis compañeros del curso me peleo, pero a todos les quiero golpear, a todos les quiero hacer un tipo de daño. Ahí es cuando hay una psicopatología de la afectividad, o sea, una reacción anormal de la emoción. Pues la emoción es enojo, ¿verdad? Pero hasta ahí. Pero cuando pasa a un siguiente plano, ya estamos hablando de una conducta básicamente anormal. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones? Uno, tenemos la hipertimia, que es el aumento de la afectividad hacia el polo de placer o el displacer, que suelen darse principalmente en lo que serían los trastornos bipolares, ¿verdad? Un momento donde siente demasiado placer y otro momento donde no. O sea, un estado de euforia y un estado de disforia. La hipertimia placentera es la aceptación afectiva más alegre de lo normal. Manía y la hipomanía. ¿Qué significa esto? Que la persona está feliz en todo el momento de su vida, pero no es porque se sienta feliz y esté bien consigo mismo, sino que ya es debido a otro factor, a un trastorno específico. La euforia, que es la exaltación afectiva con alegría patológica. El júbilo, eso podemos pasar. El éxtasis, que básicamente ya sabemos. Y luego tenemos la hipertimia placentera, que ya es un malestar afectivo intenso causado por tristeza patológica, angustia o cólera, que es diferente a lo que sería la hipertimia. La hipertimia es un aumento de la afectividad, ¿sí? Y la hipertimia es un malestar afectivo intenso. En uno es positivo y en el otro es negativo, ¿ok? Bueno, luego tenemos la hipotimia, que es la disminución del tono afectivo, que generalmente se da ya en la esquizofrenia o la psicopatía. Por ejemplo, no siente ningún tipo de afecto, que pasa con los psicópatas, por ejemplo. Los psicópatas te pueden hacer cualquier tipo de daño, pero no sienten ningún tipo de dolor al hacerlo. Incluso te pueden llegar a matar, pero no sienten absolutamente nada. La timia, que es la falta absoluta de reacción afectiva. No siente ningún tipo de agrado o desagrado, de sentimiento, de emoción y de pasión. Luego tenemos la neotimia, que es sentimientos nuevos, extraños y fuera de lo común, cuando hay cambios de personalidad, por ejemplo. La persona que tiene personalidades múltiples. La lexitimia, que es la incapacidad para percibir o expresar sentimientos. En este caso, la persona no puede sentir ningún tipo ni no puede percibir. Vos las abrazar, pero no siente él el afecto como nosotros sentimos. Rigidez afectiva, que son sentimientos y emociones fijos que no se modulan según las circunstancias. No puede controlar sus sentimientos y emociones. La catatimia, que es cuando el afectivo ejerce influencia sobre la percepción de la realidad. En este caso, por ejemplo, el enamoramiento, básicamente como dice ahora, la percepción, vos le querés a esa persona, esa percepción que vos tenés es lo que hace que vos sientas un estado afectivo hacia la otra.
Desánimo, estado afectivo similar a la apatía, incapaz de iniciar una actividad. Y por último tenemos las enfermedades psicosomáticas, que tienen mucha relación con eso también, que básicamente se dan por las emociones. Es cuando una persona recurre básicamente al médico por algún tipo de problema, pero en realidad no tiene ningún problema de salud, sino que es directamente mental. Por eso es psicosomático. La mente sobre el cuerpo, significa esto. Básicamente con lo que pasa con el embarazo psicológico, ¿verdad? La persona tiene todos los síntomas del embarazo, pero no está embarazada, sino que es básicamente emocional dentro de lo que sería el cerebro. Eso es una enfermedad psicosomática. No sé si me explico básicamente. Y hay muchas enfermedades psicosomáticas que se suelen dar. El estrés, por ejemplo. El estrés es un factor psicológico, pero puede causarte dolor de cabeza, migraña, puede causarte también enojo, rabia o incluso la ansiedad, ¿verdad? Las ganas de querer comer demasiado. En realidad es algo emocional, no es un problema de salud, pero es algo emocional, en donde la mente le juega un papel diferente al cuerpo, ¿ok? Y eso es una enfermedad psicosomática. Espero que se haya entendido todo esto. Creo que me faltó lo último que sería... no está todo. Pasiones, lo que no coloqué acá, pero las pasiones ah, es algo sencillo. Recuerden siempre esto. Primero, las emociones y los sentimientos son estados afectivos. La emoción es más intensa y duradera y el sentimiento es menos intenso pero es más duradero. Y la pasión ya tiene que ver con la mezcla de los dos. O sea, es intenso y duradero al mismo tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, los celos. Los celos es una pasión. Yo siento un estado intenso que puede ser duradero. Yo puedo crearle un problema a mi pareja porque siento que me está engañando. Ahí es intenso en ese momento. Pero es duradero también. ¿Por qué es duradero también? Porque yo puedo ir siguiendo en mi mente pensando que mi pareja me está engañando. ¿Ok? Entonces, una emoción se puede transformar en un sentimiento y un sentimiento se puede transformar en una pasión. Espero que se haya entendido. Cualquier duda o consultas pueden preguntar obviamente dentro de la plataforma virtual. Espero que se haya entendido y un abrazo para todos.